Hola y buenos días. Hoy hablaremos de uno de los videojuegos más importantes de la historia, Donkey Kong. Quédate en el video para ver la historia, las ventas, el recibimiento por el público y su envejecimiento, entre otras cosas. Sin más que decir, adentrémonos en la leyenda de los 8 bits. Era el final de la década de los 70 cuando Nintendo estaba por dar uno de sus pasos más importantes. El presidente de Nintendo of America en ese entonces, también fundador Minoru Arakawa, había comprado más máquinas de Raider Scope que las que podía vender. A este juego no le había ido tan bien por ser una copia del Space Invaders. Hiroshi Yamauchi, que en ese momento era presidente de Nintendo, estaba buscando ideas para un juego que sustituyera las máquinas no vendidas de Raider Scope. Al final terminó pidiéndole a un diseñador, hijo de un amigo, que hiciera un juego de Popeye, el marinero musculoso que se hacía fuerte al comer espinaca. Como ya se imaginan, ese diseñador era Shigeru Miyamoto. Yamauchi puso a Gunpei Yokoi, diseñador de juguetes y consolas, a supervisar a Miyamoto. Al final, no consiguieron los derechos de Popeye, así que Shigeru cambió los personajes. A Oliva la cambió por una dama a la que llamó Lady. Podría haberse esforzado un poco más en el nombre. A Popeye lo cambió por un carpintero llamado Jumpman. Y a Bluto lo cambió por un gorila llamado Donkey Kong, haciéndole parodia a King Kong. Le puso Donkey porque significa de poca inteligencia. Un día Arakawa vio que le había llegado un paquete de Kyoto, Japón. Vio que dentro había tarjetas madre de un programa nuevo. Probó poniéndolo en uno de los arcades de Raider Scope y empezó a correr el Donkey Kong. Arakawa llamó a Yamauchi para quejarse porque pensó que su juego de naves era mejor. La respuesta de Yamauchi fue que el nuevo era un buen juego. Ya sabemos cuál fue el resultado. Cuando llegó a América, decidieron ponerle nombre a los personajes. A Lady le pusieron Pauline, por la esposa de uno de los empleados, y a Jumpman le pusieron Mario, por el nombre de quien les alquilaba el almacén, Mario Segale. Arakawa estaba en contra de que el nombre sea Donkey Kong, pero quedó así por pedido de Yamauchi. El 9 de julio de 1981 salió a la luz el juego, y tuvo un rotundo éxito, vendiendo más de 6.000 máquinas, y haciendo que Nintendo of America ganara más de 100 millones en su segundo año. Salió para arcade, NES, Famicom Disk System, Atari 2600, ColecoVision, MSX, entre otras. En los momentos en que salió Donkey Kong, Coleco tenía la licencia para consolas y Atari para las versiones de computadoras. En el Consumer Electronic Show de 1983, Coleco presentó su nueva computadora Coleco Adam, la cual estaba corriendo Donkey Kong. En ese entonces, Atari y Nintendo estaban discutiendo por los derechos de distribución del Famicom en América, pero al darse cuenta de lo que había pasado con Donkey Kong, decidieron cancelar las negociaciones y definir el propietario de Donkey Kong. En esos momentos, quien tuviera Donkey Kong era muy fuerte en el mercado, incluso más que quien tuviera los derechos de Mario Bros. Howard Lincoln, expresidente de Nintendo of America, citó una reunión con Alton Greenberg, en ese entonces presidente de Coleco. En el medio de la reunión entró abruptamente a la sala Hiroshi Yamauchi, y con un fuerte grito dijo que Coleco no tenía que vender Donkey Kong en Adam Computer porque si no los demandarían hasta dejarlos sin un solo centavo. En 1984, los estudios Universal demandaron a Nintendo diciendo que Donkey Kong era una copia de King Kong. El caso lo ganó Nintendo, afirmando que King Kong no le pertenecía a Universal Studios, sino que era del dominio público, y que nadie era capaz de confundirse a estos dos gorilas. Algo que le sirvió a Nintendo fue que cuando la gente vio que le ganó un juicio a Universal Studios, se dieron cuenta de que podría transformarse en un gigante.
Hoy en día, si Donkey Kong no es el videojuego más famoso de la historia, le pega al palo. Todas las personas saben quién es Donkey. Se hizo muy popular el nivel en que tira barriles. Hay muchas películas, series y dibujos animados en donde aparece este gorila o referencias a él. Kong, ya no llamas la atención. Hija, que nadie se dará cuenta. Es culpa de la compañía por hacerte desearlo tanto. Si te gusta este tipo de videos, déjame en los comentarios y también de qué videojuego te gustaría que hiciera, o si querés uno así con otro juego de Donkey Kong. Suscríbete para no perderte ningún contenido como este. Me despido diciéndoles que esto fue La Leyenda de los 8 bits, donde el Game Over no es el final.